Ella tenía 20 años y un corazón inocente cuando sus ojos se cruzaron con los de un hacendado de 55 años cuya fortuna ocultaba secretos más oscuros que la noche. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. El sol de marzo caía pesado sobre los campos de trigo cuando Catalina Mendoza vio por primera vez a don Rodrigo Valverde. Era el año de 1857, y ella había cumplido 20 años apenas una semana antes. Llevaba un vestido sencillo de algodón color marfil, manchado en los bordes por el polvo del camino, y sus manos ásperas delataban años de trabajo en las tierras de su padre. Don Rodrigo, en cambio, descendió de su carruaje negro como si el mundo entero debiera inclinarse ante él. Vestía un traje oscuro de casimira inglesa, con chaleco bordado en hilos de plata, y sus botas relucían incluso bajo la luz cegadora del mediodía. Catalina sostenía una cesta de mimbre llena de huevos cuando él pasó frente a ella. No debería haberlo mirado. Las mujeres de su condición jamás levantaban los ojos ante los hacendados, pero algo en la presencia de aquel hombre la obligó a desobedecer todas las reglas que su madre le había enseñado. Don Rodrigo tenía el cabello gris peinado hacia atrás con brillantina, y sus ojos eran de un azul tan intenso que parecían contener tormentas enteras. Cuando sus miradas se encontraron, Catalina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Cuidado, muchacha», dijo él, deteniéndose a apenas 2 pasos de distancia. «Vas a dejar caer esa cesta». La voz de don Rodrigo era grave, cultivada, con el acento refinado de quien había estudiado en la capital. Catalina bajó la vista inmediatamente, sintiendo como el rubor encendía sus mejillas. «Perdón, señor», murmuró, apretando la cesta contra su pecho. Rodrigo sonrió. No era una sonrisa amable, sino una sonrisa de hombre que conocía su propio poder y disfrutaba ejerciéndolo. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Catalina Mendoza, señor, hija de Esteban Mendoza, el que trabaja las tierras al norte del río». «Sí, Mendoza, un buen hombre, honrado». Rodrigo se acercó un paso más, y Catalina pudo oler su colonia, un aroma a sándalo y tabaco que jamás había percibido antes. «¿Y tú, Catalina Mendoza, eres tan honrada como tu padre?». La pregunta la tomó por sorpresa. No sabía qué responder. Finalmente, asintió sin levantar la vista. «Sí, señor». «Bien, la honradez es una virtud cada vez más escasa». Rodrigo se giró hacia su cochero. «Andrés, asegúrate de que la señorita Catalina llegue a su casa sin contratiempos. Estos caminos no son seguros para una joven tan hermosa». Y sin esperar respuesta, don Rodrigo subió nuevamente a su carruaje y continuó su camino hacia la hacienda La Esperanza, la propiedad más grande de toda la región. Catalina se quedó allí, inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que temió que todos en el pueblo pudieran escucharlo. Esa noche, en la pequeña casa de adobe donde vivía con sus padres y sus 3 hermanos menores, Catalina no pudo dormir. Se giró en su catre de paja una y otra vez, recordando los ojos azules de don Rodrigo, su voz, su presencia imponente. Sabía que era una locura. Él era un hacendado rico, viudo desde hacía 10 años, padre de 2 hijos ya adultos que vivían en la capital. Ella era apenas una campesina sin educación ni dote, y sin embargo, algo había sucedido en ese breve encuentro. Algo que Catalina no podía nombrar pero que sentía arder en su pecho como brasas ocultas bajo ceniza. A la mañana siguiente, su madre, doña Inés, notó el cambio en ella. «¿Qué te pasa, niña?», preguntó mientras amasaba pan en la mesa de madera desgastada. «Tienes la cabeza en las nubes». «Nada, mamá, solo estoy cansada». Doña Inés frunció el ceño. Era una mujer menuda pero fuerte, curtida por años de trabajo bajo el sol implacable. Había parido 5 hijos, de los cuales solo 4 habían sobrevivido, y conocía a su hija mayor mejor que nadie. «Los hombres del pueblo hablan», dijo en voz baja. «Dicen que don Rodrigo te dirigió la palabra ayer». Catalina sintió un escalofrío. «Solo fue un saludo, mamá, nada más». «Escúchame bien, Catalina»,
Doña Inés dejó la masa y tomó las manos de su hija entre las suyas, manchadas de harina. Ese hombre no es para ti. Es peligroso. Hay cosas que se cuentan sobre él, cosas que una muchacha decente no debería ni oír. ¿Qué cosas? Secretos, desgracias. Su primera esposa, doña Mercedes. Dicen que no murió de fiebre como él contó. Dicen que se detuvo, como si las palabras fueran demasiado terribles para pronunciarlas. No importa, lo que importa es que te mantengas alejada de él. ¿Me entiendes? Catalina asintió, pero en su corazón ya sabía que era demasiado tarde. Algo había sido despertado en ella, algo que no podía volver a dormirse. Los días siguientes transcurrieron con lentitud agónica. Catalina ayudaba a su madre con las tareas domésticas, cuidaba de sus hermanos menores, alimentaba a las gallinas y cosechaba verduras del pequeño huerto familiar. Pero su mente estaba siempre en otro lugar, en ese momento fugaz junto al camino, en esos ojos azules que parecían haberla visto de verdad por primera vez en su vida. Fue el jueves siguiente cuando todo cambió. Catalina había ido al pueblo a vender huevos en el mercado cuando vio el carruaje negro de don Rodrigo estacionado frente a la iglesia. Su corazón dio un vuelco. Sin pensarlo, se dirigió hacia allí, con la cesta aún en sus manos. Don Rodrigo estaba hablando con el padre Tomás, el párroco, un anciano menudo de sotana raída. Cuando vio a Catalina acercarse, su conversación se detuvo en seco. Señorita Mendoza, dijo Rodrigo, y en su voz había un matiz que no había estado allí antes, algo casi tierno. Qué coincidencia encontrarla aquí. El padre Tomás miró a Catalina con ojos entornados, como si pudiera leer los pensamientos pecaminosos que ella se esforzaba por ocultar. Catalina, hija, dijo el sacerdote, tu madre te busca, será mejor que regreses a casa. Pero don Rodrigo levantó una mano. Un momento, padre, me gustaría hablar con la señorita Mendoza. Con su permiso, por supuesto. El sacerdote vaciló. Era evidente que no aprobaba, pero don Rodrigo era el benefactor más importante de la iglesia. Sin su generosidad, el techo del templo seguiría goteando y las campanas permanecerían en silencio. Que sea breve, murmuró finalmente el padre Tomás, alejándose con pasos pesados. Rodrigo se volvió hacia Catalina con una sonrisa. Caminemos un poco, propuso. Catalina sabía que debía negarse, sabía que cada paso que diera junto a ese hombre era un paso hacia el precipicio, pero asintió de todos modos, y juntos comenzaron a caminar por la calle empedrada que llevaba hacia las afueras del pueblo. He estado pensando en usted, dijo Rodrigo de repente, con una franqueza que la sorprendió. Desde nuestro encuentro, no puedo sacármela de la cabeza. Catalina no supo qué responder a esa confesión. El corazón le martillaba en el pecho con tal fuerza que temió desmayarse allí mismo, frente a él, en medio del camino polvoriento. Don Rodrigo caminaba a su lado con las manos entrelazadas a la espalda, mirando hacia el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo azul pálido. Sé lo que está pensando, continuó él, con esa voz grave que parecía resonar en los huesos de Catalina. Un hombre de mi edad, con mi posición, no debería hablar así con una joven como usted, pero he vivido demasiados años fingiendo, ocultando lo que siento, comportándome según lo que otros esperan de mí. Ya no tengo tiempo para mentiras, señor. Catalina se detuvo, buscando las palabras correctas. No sé qué decir, apenas nos conocemos. ¿Y eso importa? Rodrigo se giró hacia ella, y la intensidad en su mirada hizo que Catalina retrocediera un paso. Hay personas que conviven durante años sin llegar a conocerse realmente, y otras que, con una sola mirada, comprenden todo lo necesario. Yo la vi, Catalina, y supe que usted era diferente, pura, sincera, todo lo contrario a las mujeres que he conocido en mi vida. Mi madre dice que debo mantenerme alejada de usted, susurró Catalina, sorprendiéndose de su propia valentía al decirlo. Rodrigo rió, pero su risa no tenía alegría, era una risa amarga, cargada de años de soledad. Por supuesto que lo dice, las madres protegen a sus hijas, y tienen razón en hacerlo, especialmente de hombres como yo. Se acercó un paso, invadiendo el espacio de Catalina con su presencia abrumadora. Pero dígame la verdad, Catalina, ¿usted quiere alejarse de mí?
La pregunta flotó en el aire cálido de la tarde. Catalina sabía cuál debería ser su respuesta, sabía lo que la decencia, la moral, las buenas costumbres exigían de ella, pero cuando abrió la boca, lo que salió fue la verdad desnuda: no, señor, no quiero. Los ojos de Rodrigo brillaron con algo que podría haber sido triunfo o tal vez alivio. Extendió la mano y, con suavidad infinita, tocó la mejilla de Catalina con el dorso de sus dedos. Ella se estremeció ante el contacto, sintiendo que algo dentro de ella se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. Entonces no lo haga, murmuró él. Permítame conocerla, permítame cortejarla, si me acepta. La gente hablará, dijo Catalina, aunque su resistencia ya se desmoronaba como castillo de arena ante la marea. Que hablen. He soportado murmuraciones toda mi vida, una más no hará diferencia, y así comenzó lo que el pueblo entero consideraría un escándalo sin precedentes. Don Rodrigo Valverde, el hacendado más rico de la región, iniciaba el cortejo de Catalina Mendoza, una campesina sin nombre ni fortuna. Al principio fueron encuentros breves, siempre en lugares públicos bajo la mirada vigilante de todo el pueblo. Él llegaba en su carruaje y paseaban juntos por la plaza, hablando de cosas intrascendentes mientras las lenguas viperinas tejían historias cada vez más escandalosas. Esteban Mendoza, el padre de Catalina, fue convocado a la hacienda La Esperanza 2 semanas después del primer encuentro. Regresó a casa con el rostro gris como la ceniza y las manos temblando. Dice que quiere casarse contigo, anunció esa noche, mirando a su hija con una mezcla de incredulidad y terror. Don Rodrigo, dice que te ama y que desea hacerte su esposa. Doña Inés dejó escapar un grito ahogado. No, Esteban, no puedes permitirlo. ¿Permitirlo? El hombre rió sin humor. ¿Crees que tengo opción? Es don Rodrigo Valverde. Si le digo que no, nos quitará las tierras que arrendamos, nos dejará en la calle. Él tiene poder sobre nuestras vidas. Entonces es un chantaje, siseó doña Inés. Está usando su posición para obligarnos. No, intervino Catalina con voz firme. Papá, mamá, él no me ha amenazado. Llora, yo también lo quiero. Sé que es mayor, sé que nuestra unión es inusual, pero cuando estoy con él siento que finalmente soy vista, que finalmente existo como algo más que manos para trabajar y boca para alimentar. El silencio que siguió fue denso, doloroso. Doña Inés lloraba en silencio, con las lágrimas rodando por sus mejillas curtidas. Esteban miraba al suelo, derrotado. Hay cosas que no sabes, hija, dijo finalmente su padre. Cosas sobre don Rodrigo, sobre su pasado. ¿Qué cosas? Su esposa, doña Mercedes, murió hace 10 años en circunstancias extrañas. Él dijo que fue fiebre, pero los criados que trabajaban en la hacienda en ese entonces cuentan otra historia. Hablan de gritos en medio de la noche, de puertas cerradas con llave, de un médico que llegó demasiado tarde, y después estaba el asunto de la herencia. Los hijos de don Rodrigo, Sebastián y Elena, dejaron la hacienda inmediatamente después del funeral y nunca regresaron, ni siquiera para visitar a su padre. ¿No te parece extraño? Catalina sintió un frío súbito recorrer su espalda, pero sacudió la cabeza con terquedad. Son rumores, habladurías de gente envidiosa. ¿Y si no lo son? Preguntó su madre con voz quebrada. ¿Y si ese hombre es peligroso? No lo es. Yo lo conozco. He hablado con él. He visto su corazón. ¿Has visto lo que él quiere que veas? Replicó doña Inés con amargura. Los hombres como don Rodrigo son expertos en el engaño. Seducen con palabras bonitas y promesas doradas, pero una vez que te tienen atrapada, muestran su verdadera cara. Pero Catalina ya había tomado su decisión. Tenía 20 años y estaba enamorada por primera vez en su vida. Nada de lo que sus padres dijeran podría cambiar eso. La boda se fijó para principios de mayo, apenas 6 semanas después de ese primer encuentro junto al camino. Fue una ceremonia discreta, celebrada en la iglesia del pueblo, ante la mirada escandalizada de los vecinos. Catalina vestía un traje blanco prestado por una prima lejana, demasiado grande en los hombros y demasiado corto en las mangas. Don Rodrigo, en cambio, lucía impecable con su traje negro y su chaleco de seda gris perla. El padre Tomás ofició la misa con expresión severa,
como si estuviera presenciando un funeral en lugar de una boda. Los padres de Catalina asistieron porque no tenían otra opción, pero no sonrieron en ningún momento. Sus hermanos menores la miraban con ojos enormes, sin comprender por qué su hermana se iba a vivir a la gran hacienda en la colina. Cuando Rodrigo tomó la mano de Catalina y pronunció sus votos, ella sintió que cruzaba un umbral del que no habría retorno. Ya no era Catalina Mendoza, la campesina, ahora era Catalina de Valverde, la señora de la esperanza, y aunque su corazón latía con alegría ante esa transformación, una parte oscura de su mente susurraba advertencias que ella se negaba a escuchar. La recepción fue breve y tensa. Algunos vecinos asistieron por obligación, otros por curiosidad morbosa. Bebieron el vino que don Rodrigo había mandado traer de sus bodegas y comieron los pasteles preparados por las cocineras de la hacienda, pero sus rostros permanecieron duros, inexpresivos. Catalina podía sentir sus miradas como agujas clavándose en su piel. Al caer la tarde, don Rodrigo ayudó a Catalina a subir al carruaje que los llevaría a la Esperanza. Ella nunca había estado en la hacienda, solo la había visto desde lejos, con sus muros blancos brillando bajo el sol y sus torres elevándose hacia el cielo como centinelas silenciosos. Ahora, mientras el carruaje avanzaba por el camino de grava bordeado de álamos, Catalina sintió que su excitación se mezclaba con un nerviosismo inexplicable. La propiedad era aún más imponente de cerca. El edificio principal era una construcción colonial de 2 plantas, con balcones de hierro forjado y ventanas enormes protegidas por contraventanas de madera tallada. Los jardines se extendían en todas direcciones, llenos de rosales, fuentes de piedra y estatuas de mármol que representaban figuras mitológicas. Todo hablaba de riqueza, de poder, de un mundo completamente ajeno al que Catalina había conocido hasta entonces. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Rodrigo mientras la ayudaba a descender del carruaje. Un grupo de sirvientes esperaba en fila frente a la entrada principal. Eran 12 en total, cocineras, doncellas, mozos de cuadra, jardineros. Todos vestían uniformes impecables y mantenían la vista baja, como si mirar directamente a la nueva señora fuera un sacrilegio. Rodrigo los presentó uno por uno, pero Catalina apenas pudo retener sus nombres. Estaba abrumada por todo, por la grandeza de la casa, por la cantidad de gente a su servicio, por el peso de su nueva posición. «Rosalía será tu doncella personal», anunció Rodrigo, señalando a una mujer de mediana edad con rostro severo y ojos grises. «Ha trabajado en esta casa durante 20 años. Te ayudará a adaptarte a tu nueva vida». Rosalía hizo una reverencia breve, pero Catalina notó que la mujer no sonreía. Había algo en su expresión, una dureza, una desaprobación apenas contenida que hizo que Catalina se sintiera como una intrusa en lo que ahora supuestamente era su propia casa. «Gracias», murmuró Catalina, sin saber qué más decir. Rodrigo la tomó del brazo y la condujo al interior. El vestíbulo principal era enorme, con un techo alto decorado con frescos que representaban escenas campestres y un candelabro de cristal que colgaba del centro como una constelación capturada. El suelo era de mármol pulido, tan brillante que Catalina podía ver su reflejo en él. Escaleras de madera oscura ascendían hacia el segundo piso, divididas en 2 ramas que se curvaban elegantemente. «Te mostraré nuestros aposentos», dijo Rodrigo, guiándola hacia las escaleras. Mientras subían, Catalina notó los retratos que decoraban las paredes. Eran rostros serios, austeros, que parecían seguirla con la mirada. Reconoció a algunos, ancestros de Rodrigo, sin duda, con sus ropas de épocas pasadas y sus expresiones imperturbables. Pero hubo un retrato que captó especialmente su atención. Era el de una mujer hermosa de unos 30 años, con cabello negro recogido en un elaborado peinado y ojos oscuros que parecían mirar directamente al alma de quien la observara. Vestía un traje de terciopelo verde esmeralda y sostenía un abanico de encaje en su mano derecha. «¿Quién es ella?», preguntó Catalina, deteniéndose frente al retrato. Rodrigo siguió su mirada y su expresión se endureció. «Mi primera esposa, Mercedes». Su voz sonaba distante, fría. «Ese retrato fue pintado 2 años antes de su muerte. Era muy hermosa», comentó Catalina,
sintiendo una punzada de algo que podría haber sido celos o tal vez inquietud. Sí, lo era. Rodrigo tomó a Catalina de la mano con firmeza, casi con brusquedad. Pero ahora tú eres mi esposa, y preferiría no hablar del pasado. El pasado está muerto y enterrado. Lo que importa es el presente, nuestro futuro juntos. Continuaron hasta el segundo piso y Rodrigo abrió una puerta de roble macizo que daba a una suite de habitaciones. El dormitorio principal era espacioso y elegante, dominado por una cama con dosel de columnas talladas y cortinas de damasco rojo. Había un tocador con espejo ovalado, un armario enorme de madera oscura, y una chimenea de mármol donde ardían leños perfumados. Esto es nuestro, dijo Rodrigo, tu espacio privado para descansar, para vestirte, para ser tú misma. Se acercó a otra puerta más pequeña, y esta habitación contigua será tu vestidor. Rosalía ya ha mandado traer varios vestidos para ti, ropa apropiada para una señora de tu posición. Catalina entró en el vestidor y se encontró con un pequeño paraíso de telas lujosas. Había vestidos de seda, de satén, de terciopelo, en todos los colores imaginables, sombreros adornados con plumas y flores, mantones bordados, zapatos de cuero fino. Era como entrar en el armario de una princesa de cuento. Rodrigo, esto es demasiado, susurró, abrumada. Él se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando su barbilla en el hombro de ella. Nada es demasiado para ti. Eres mi esposa ahora, eres la señora de la esperanza, mereces todo esto y más. Esa noche, durante la cena en el comedor formal, Catalina apenas pudo probar bocado. La mesa era larga y estaba cubierta con un mantel de lino blanco, decorada con candelabros de plata y vajilla de porcelana fina. Los platos se sucedieron uno tras otro: sopa de verduras, pescado en salsa, carne asada, ensaladas, postres elaborados. Todo servido por sirvientes silenciosos que aparecían y desaparecían como fantasmas. Rodrigo hablaba sobre sus planes para la hacienda, sobre las nuevas tierras que pensaba adquirir, sobre los cambios que quería implementar en el cultivo del trigo. Catalina asentía y sonreía en los momentos apropiados, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en sus padres, en su pequeña casa de adobe, en la simplicidad de su vida anterior. Todo eso se sentía ahora como un sueño lejano, como si hubiera pertenecido a otra persona. Después de la cena, Rodrigo la llevó a un salón adyacente donde ardía un fuego acogedor. Sirvió 2 copas de brandy y le ofreció una a Catalina. Ella nunca había probado licor fuerte y tosió al primer sorbo. Rodrigo rió suavemente. Con el tiempo te acostumbrarás a todo. Se sentó junto a ella en el sofá de terciopelo y tomó su mano. Sé que este cambio es abrupto para ti, Catalina. Sé que te sientes fuera de lugar en esta casa enorme, con todos estos lujos que no conocías. Pero quiero que entiendas algo, te traje aquí porque te amo, porque vi en ti algo que había perdido hace mucho tiempo: esperanza, pureza, una posibilidad de comenzar de nuevo. Yo también te amo, respondió Catalina, y era verdad. A pesar de todas las advertencias, a pesar de los rumores y las miradas de desaprobación, amaba a ese hombre con una intensidad que la asustaba. Rodrigo se inclinó y la besó. Fue un beso profundo, posesivo, que hizo que el mundo entero desapareciera. Cuando finalmente se separaron, Catalina tenía las mejillas encendidas y el corazón latiendo con furia. Ven, dijo Rodrigo, poniéndose de pie, es hora de retirarnos. Esa noche, en la enorme cama con dosel, Catalina dejó de ser una niña y se convirtió en mujer. Rodrigo fue sorprendentemente tierno, paciente con su inexperiencia, susurrando palabras de amor en la oscuridad. Cuando todo terminó, Catalina yacía entre sus brazos, escuchando el latido constante de su corazón, sintiendo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Pero más tarde, cuando Rodrigo se había dormido y la casa entera estaba en silencio, Catalina escuchó algo extraño. Era un sonido suave, apenas audible, que venía de alguna parte de la casa. Parecían pasos, lentos y deliberados, caminando por un corredor distante. Luego, un crujido de madera, como si alguien abriera una puerta antigua. Catalina se incorporó en la cama,
con el corazón acelerado. Los sonidos habían cesado tan abruptamente como habían comenzado, dejando solo el silencio pesado de la noche. Miró a Rodrigo, que dormía profundamente a su lado, con una expresión serena que contrastaba con la inquietud que ella sentía. Durante un momento consideró despertarlo, pero decidió que sería una tontería. Probablemente era solo algún sirviente, realizando tareas nocturnas, o tal vez el viento, moviendo alguna contraventana mal cerrada. Sin embargo, el sueño la había abandonado por completo. Con cuidado de no despertar a su esposo, Catalina salió de la cama y se envolvió en una bata de seda que encontró sobre una silla. La habitación estaba iluminada apenas por las brasas moribundas de la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes. Se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina. Desde allí podía ver los jardines bañados por la luz plateada de la luna, las fuentes silenciosas, los senderos de grava que serpenteaban entre los rosales. Y entonces lo vio. Una figura caminaba por el jardín, moviéndose lentamente entre las sombras. Era alguien vestido de blanco o de algún color muy claro, casi espectral bajo la luz lunar. Catalina entrecerró los ojos, tratando de distinguir mejor, pero la figura desapareció detrás de un seto alto antes de que pudiera identificarla. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién estaría caminando por los jardines a esas horas de la madrugada? Volvió a la cama y se acurrucó bajo las mantas, buscando el calor del cuerpo de Rodrigo. Esta vez el sueño tardó mucho en llegar, y cuando finalmente lo hizo, estuvo plagado de sueños confusos donde rostros desconocidos la miraban con expresiones acusatorias. Los primeros días en la esperanza transcurrieron en una nebulosa de adaptación. Rosalía, la doncella que le habían asignado, era eficiente pero fría. Cada mañana aparecía puntualmente para ayudar a Catalina a vestirse, peinándole el cabello con movimientos mecánicos y sugiriendo qué trajes serían apropiados para cada ocasión. Catalina intentó iniciar conversaciones amistosas, pero la mujer respondía con monosílabos, manteniendo siempre una distancia profesional infranqueable. Rosalía, preguntó Catalina una mañana mientras la doncella le abrochaba el corsé, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 20 años, señora, como le dijo el amo. Entonces conociste a la primera esposa de don Rodrigo, a doña Mercedes. Las manos de Rosalía se detuvieron por un instante, casi imperceptiblemente, antes de continuar con su tarea. Sí, señora, la conocí. ¿Cómo era ella? No me corresponde hablar de eso, señora. La voz de Rosalía era tensa, como si cada palabra le costara un esfuerzo. El pasado debe quedar en el pasado, pero tengo curiosidad. Esta era su casa, su vida. Yo solo quiero entender. Rosalía terminó de abrochar el cors y dio un paso atrás, manteniendo la mirada baja. Doña Mercedes era una gran señora, elegante, educada, de buena familia, cumplía con sus deberes como correspondía. Hizo una pausa, y cuando continuó, había algo diferente en su tono, algo más oscuro. Pero no era feliz, señora, eso cualquiera podía verlo. Los últimos años de su vida fueron difíciles. ¿Difíciles en qué sentido? Ya he dicho demasiado. Rosalía se dirigió hacia la puerta. Si me disculpa, debo atender otros asuntos. Y antes de que Catalina pudiera hacer más preguntas, la doncella había desaparecido, dejándola sola con sus pensamientos inquietantes. Esa tarde, Catalina decidió explorar la hacienda. Rodrigo había salido temprano para supervisar los trabajos en los campos más lejanos y no regresaría hasta el anochecer. Los sirvientes realizaban sus tareas en silencio, esquivando su mirada cuando se cruzaban con ella en los pasillos. Catalina se sentía como un fantasma en su propia casa, invisible e irrelevante. Comenzó por el primer piso, recorriendo los salones formales, el comedor donde habían cenado la noche de bodas, la biblioteca llena de libros encuadernados en cuero que probablemente nunca leería, el salón de música con su piano de cola cubierto por una funda de terciopelo. Todo estaba impecablemente ordenado, como un museo donde nadie realmente vivía. Luego subió al segundo piso, pasando frente al retrato de doña Mercedes que parecía seguirla con la mirada. Había varias habitaciones que aún no había explorado. Algunas estaban cerradas con llave, otras simplemente vacías y polvorientas,
como si nadie las hubiera usado en años. Al final del corredor, encontró una puerta entreabierta que daba a una habitación más pequeña, claramente un antiguo cuarto de costura. Había un maniquí en una esquina, cestas de hilos y telas, y un pequeño escritorio junto a la ventana. Catalina entró, atraída por la luz suave que se filtraba a través de los visillos. Sobre el escritorio, había un libro encuadernado en piel verde. Parecía un diario. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras se acercaba. Sabía que no debería, que era una invasión de privacidad, pero no pudo resistir la tentación. Abrió el libro y reconoció de inmediato la caligrafía elegante, femenina. 15 de marzo de 1847. Rodrigo ha vuelto a perder los estribos hoy. Los sirvientes están aterrorizados. Yo estoy aterrorizada. Cada día se vuelve más impredecible, más violento en sus palabras, si no en sus actos. Los niños preguntan qué pasa con su padre y yo no sé qué decirles. ¿Cómo explicarles que el hombre que debería protegernos es ahora nuestra mayor amenaza? Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Continuó leyendo, pasando páginas con manos temblorosas. 3 de abril de 1847. He encontrado las cartas, las que guarda en el cajón secreto de su escritorio. Cartas de ella, de esa mujer en la capital. Me llama su pequeña distracción. Dice que soy aburrida, predecible, que me he convertido en una obligación más que en una esposa. ¿Cómo he llegado a esto? Cuando nos casamos yo tenía 18 años y él 35. Me deslumbró con su riqueza y su poder, exactamente como ahora lo hace con. El resto de la entrada estaba tachado con violencia, las palabras obliteradas por líneas de tinta negra. Catalina pasó más páginas, cada entrada más oscura que la anterior. Hablaban de celos, de gritos nocturnos, de puertas cerradas con llave, de un encierro cada vez más opresivo. La última entrada estaba fechada apenas una semana antes de la muerte de Mercedes. 12 de agosto de 1847. Ya no puedo más. He decidido escribir a mi hermano en la capital, pedirle ayuda para escapar con los niños. Rodrigo no puede descubrirlo. Si lo hace, temo lo que podría. La entrada terminaba abruptamente, como si hubiera sido interrumpida. Catalina cerró el diario con manos temblorosas y lo dejó exactamente donde lo había encontrado. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Era posible? El hombre que la había cortejado con tanta ternura, que le susurraba palabras de amor, era el mismo que había aterrorizado a su primera esposa. Salió de la habitación y cerró la puerta tras ella, el corazón latiéndole con violencia. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Bajó las escaleras casi corriendo y salió a los jardines, donde al menos podría respirar sin sentir que las paredes se cerraban sobre ella. Caminó sin rumbo fijo por los senderos de grava, pasando junto a las fuentes y los rosales en flor. El sol de la tarde la calentaba, pero ella sentía frío en los huesos. Finalmente se detuvo junto a una banca de piedra bajo un sauce llorón y se sentó, tratando de ordenar sus pensamientos. Tal vez el diario no cuenta toda la historia, se dijo. Tal vez Mercedes estaba enferma, paranoica. Tal vez, señora Valverde. Catalina dio un salto, sobresaltada. Se giró y vio a un hombre joven, de unos 25 años, vestido con ropa de trabajo. Tenía el cabello castaño despeinado y ojos amables de color avellana. Sostenía unas tijeras de podar en una mano. Perdone, no quise asustarla, dijo el joven, haciendo una reverencia torpe. Soy Tomás, uno de los jardineros. Sí, creo que nos presentaron el día de mi llegada. Así es, señora. Tomás vaciló, como si quisiera decir algo más pero no se atreviera. ¿Necesitas algo, Tomás? El joven miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos, antes de hablar en voz baja. Señora, no es asunto mío, pero, la sexta, salir del cuarto de costura, el que era de la señora Mercedes. Catalina sintió que la sangre abandonaba su rostro. Tomás la miraba con una expresión que mezclaba preocupación y algo parecido a la compasión. Solo estaba explorando la casa, dijo ella, tratando de mantener la voz firme. No sabía que esa habitación era especial. Todo el mundo en la hacienda sabe que esa habitación está prohibida, susurró Tomás, mirando nerviosamente hacia la casa.
Don Rodrigo dio órdenes estrictas después de lo que pasó. Nadie debe entrar allí, ni siquiera para limpiar. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esa habitación? Tomás se retorció las manos, claramente debatiéndose entre el deseo de hablar y el miedo a las consecuencias. Señora, yo solo era un muchacho cuando doña Mercedes murió. Tenía 15 años y acababa de empezar a trabajar aquí como ayudante de jardinería. Pero recuerdo esa noche. Todo el mundo la recuerda. Llora. ¿Qué pasó esa noche? El joven se sentó en la banca, a prudente distancia de Catalina, y comenzó a hablar con voz baja, casi un susurro. Fue el 19 de agosto de 1847. Hacía calor, uno de esos calores sofocantes de verano que no dan tregua ni siquiera de noche. Yo estaba durmiendo en el cuarto de los sirvientes, en el ala sur, cuando me despertaron los gritos. Eran gritos terribles, señora, gritos de mujer aterrorizada. Catalina sintió un nudo en el estómago pero no interrumpió. Todos nos levantamos y salimos al pasillo. El mayordomo, don Laureano, nos ordenó que volviéramos a nuestras habitaciones, que no era asunto nuestro, pero yo vi algo. Vi a don Rodrigo subiendo las escaleras como un demonio, con el rostro rojo de furia, y oí más gritos, y luego un silencio terrible. Al día siguiente nos dijeron que doña Mercedes había muerto de fiebre repentina, pero yo sé lo que oí, señora, y no fueron gemidos de enferma, fueron gritos de alguien que tenía miedo, mucho miedo. ¿Crees que la Catalina no pudo terminar la frase? No sé qué creer, señora, solo sé lo que vi y lo que oí, y sé que los hijos de don Rodrigo, el joven Sebastián y la señorita Elena, se fueron de la hacienda la misma noche del funeral y nunca más volvieron. Ni siquiera escriben a su padre. Eso tiene que significar algo, ¿no? Catalina se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Todo daba vueltas a su alrededor. El hermoso jardín, la casa imponente, todo parecía ahora siniestro, cargado de secretos oscuros. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. ¿Por qué arriesgarte a contarle estas cosas a la nueva esposa de don Rodrigo? Tomás la miró con ojos llenos de tristeza. Porque usted me recuerda a mi hermana menor, señora. Tiene su misma edad, la misma inocencia en la mirada, y porque he visto cómo don Rodrigo la mira, de la misma forma en que miraba a doña Mercedes al principio, cuando todavía fingía amarla, con posesión, como si usted fuera una propiedad más de esta hacienda. Rodrigo me ama, dijo Catalina, pero su voz sonó débil incluso a sus propios oídos. Me ha tratado con ternura, con respeto. También trataba así a doña Mercedes al principio. Los primeros años fueron buenos, dicen, pero luego algo cambió. Él cambió, y cuando doña Mercedes intentó marcharse, cuando trató de llevarse a los niños, Tomás sacudió la cabeza. Tenga cuidado, señora, por favor, y si alguna vez necesita ayuda, si alguna vez las cosas se ponen difíciles, recuerde que hay gente en esta casa que no ha olvidado lo que pasó, gente que todavía tiene conciencia. Antes de que Catalina pudiera responder, Tomás se puso de pie y se alejó rápidamente, desapareciendo entre los setos como si nunca hubiera estado allí. Catalina permaneció en el jardín hasta que el sol comenzó a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Su mente era un caos de dudas y miedos. Pensó en el diario, en las palabras desesperadas de Mercedes, en los gritos que Tomás había escuchado aquella noche fatídica, pero también pensó en Rodrigo, en su sonrisa, en sus palabras amorosas, en la ternura con la que la había tocado durante su noche de bodas. ¿Era posible que un hombre pudiera ser dos personas tan diferentes? ¿El amante apasionado y el monstruo violento habitando el mismo cuerpo? Cuando regresó a la casa, el crepúsculo había dado paso a la noche. Los sirvientes encendían las lámparas de aceite y las velas, llenando los pasillos de sombras danzantes. Catalina subió a su habitación y se encontró con que Rosalía ya había preparado su ropa para la cena, un vestido de seda azul oscuro con encajes en el cuello. El amo ha regresado, anunció la doncella. Está en su estudio pero ha mandado decir que cenarán juntos en una hora. Catalina asintió y dejó que Rosalía la ayudara a cambiarse. Mientras la mujer le cepillaba el cabello, Catalina estudió su reflejo en el espejo. Parecía diferente, más pálida,
con los ojos más grandes y asustados. Ya no era la muchacha inocente que había subido al carruaje de Rodrigo hacía apenas unos días. Algo fundamental había cambiado en ella. Rosalía, dijo de repente, ¿tú crees que don Rodrigo es un buen hombre? Las manos de la doncella se detuvieron. Sus ojos se encontraron con los de Catalina en el espejo. No me corresponde juzgar a mi amo, señora, pero tienes una opinión. Todo el mundo la tiene. Rosalía dejó el cepillo sobre el tocador con cuidado deliberado. Lo que yo piense no cambia nada, señora. Usted es su esposa ahora, para bien o para mal. Su destino está atado al de él. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja, pero si me permite un consejo, nunca lo contradiga en público, nunca cuestione su autoridad, y nunca intente dejarlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Antes de que Catalina pudiera preguntar más, Rosalía se retiró con una reverencia rápida. La cena transcurrió en un silencio tenso. Rodrigo parecía de buen humor, hablando animadamente sobre sus planes para expandir el cultivo de trigo y adquirir más tierras en el valle. Catalina apenas probó bocado, respondiendo con monosílabos cuando él le hacía alguna pregunta. Rodrigo no pareció notar su estado de ánimo, o si lo notó, decidió ignorarlo. Después de la cena, cuando se retiraron al salón para tomar café, Rodrigo finalmente preguntó, ¿te pasa algo, querida? Has estado muy callada esta noche. Catalina sopesó sus opciones. Podía mentir, decir que estaba cansada, que se estaba adaptando, o podía ser valiente y enfrentar la verdad. He estado explorando la casa, dijo finalmente, y encontré el cuarto de costura, el que era de tu primera esposa. El cambio en Rodrigo fue instantáneo. Su expresión se endureció, sus ojos se volvieron fríos como el hielo. Esa habitación está prohibida, te lo debería haber dicho antes. ¿Por qué está prohibida? Porque así lo digo yo, porque es mi casa y mis reglas. Se puso de pie, dominándola con su altura. ¿Entraste? Sí. ¿Y qué viste? Catalina vaciló. ¿Debía mencionar el diario? ¿Las entradas desesperadas de Mercedes? Solo, muebles viejos, telas, nada importante. Rodrigo la estudió con ojos entrecerrados, como si pudiera leer sus pensamientos. Espero que sea verdad, dijo Rodrigo finalmente, con voz peligrosamente suave, porque no me gusta que me mientan, Catalina. Valoro la honestidad por encima de todas las virtudes, y detesto las traiciones, especialmente de aquellos a quienes he elevado desde la nada. Las palabras sonaron como una amenaza apenas velada. Catalina sintió que el miedo se enroscaba en su estómago como una serpiente, pero se obligó a mantener la mirada firme. No te he mentido, solo exploré una habitación de mi propia casa. No sabía que estaba prohibida porque nadie me lo había dicho. Rodrigo dio un paso hacia ella. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la mano y Catalina se encogió involuntariamente, esperando un golpe, pero él solo acarició su mejilla con el dorso de los dedos, un gesto que habría sido tierno de no ser por la dureza en sus ojos. Tienes razón, es culpa mía, debí haberte advertido, pero ahora ya lo sabes. Esa habitación forma parte de un pasado que prefiero olvidar. Mercedes está muerta, murió hace 10 años, y aunque fue mi esposa, no fue una buena esposa, era problemática, dada a los nervios, a las fantasías. Al final se volvió paranoica, me acusaba de cosas terribles sin ninguna base. La enfermedad la consumió hasta que finalmente su corazón no resistió más. ¿Qué tipo de enfermedad? De la mente, de los nervios. Era propensa a ataques de histeria, a ver y oír cosas que no existían. El médico la trató durante meses pero no hubo cura. Rodrigo se sirvió una copa de brandy. Por eso sus hijos se marcharon. No podían soportar ver a su madre en ese estado. Sonaba sincero. Catalina quiso creerle, pero las palabras del diario seguían resonando en su mente. Cada día se vuelve más impredecible, más violento. Te creo, mintió Catalina, y te prometo que no volveré a entrar en esa habitación. Rodrigo sonrió. Eso es todo lo que pido. Confianza, lealtad. Ahora ve a descansar. Yo tengo algunos papeles que revisar en mi estudio. Esa noche, cuando Rodrigo se había dormido, Catalina escuchó algo extraño.
parecían pasos caminando por un corredor distante. Se levantó y siguió el sonido hasta el ala oeste, donde encontró una puerta antigua cerrada con llave. ¿Qué haces aquí? Era Rosalía con una vela en la mano. Escuché ruidos. No hay nada aquí que deba preocuparte. Vuelve a tu habitación. En los ojos de Rosalía había miedo, porque don Rodrigo así lo ordena, y en esta casa, cuando don Rodrigo ordena algo, se obedece sin hacer preguntas, especialmente si valoras tu vida. Durante las siguientes semanas, Catalina se sintió como una prisionera dorada. Rodrigo controlaba cada aspecto de su vida, qué vestía, qué comía, con quién hablaba. Las pocas veces que sugirió visitar a sus padres, él encontraba excusas. No es apropiado que la señora de la Esperanza visite chozas de campesinos. Si tus padres quieren verte, pueden venir aquí. Catalina empezó a comprender lo que Mercedes debió haber sentido: la jaula dorada, las reglas invisibles, la constante vigilancia disfrazada de amor. Una tarde, mientras Rodrigo estaba en el pueblo, Catalina bajó al estudio de Rodrigo, probó los cajones del escritorio. El último estaba cerrado con llave, pero encontró las llaves escondidas en un tintero. Dentro había una caja con cartas, docenas de cartas de Mercedes a su hermano que nunca habían sido enviadas. Las primeras eran alegres, pero luego el tono cambiaba. Rodrigo no es el hombre que yo creía, su temperamento es volátil. Ayer me gritó y tomó mi brazo con tanta fuerza que me dejó moretones. Otra decía: me tiene prisionera, no me permite salir sin su permiso, me vigilan constantemente. La última carta, fechada una semana antes de su muerte, decía: he descubierto algo terrible en el ala oeste. Rodrigo no es solo cruel, es un monstruo. Si lees esto, cuida de mis hijos y no crean las mentiras que su padre contará. Catalina también encontró un recorte de periódico de 1835, desaparición misteriosa. La señorita Isabel Cortés, prometida del hacendado Rodrigo Valverde, ha desaparecido sin dejar rastro después de visitar la hacienda La Esperanza. Sintió náuseas. Escondió una carta en su bolsillo como evidencia. ¿Qué haces en mi estudio? La voz de Rodrigo la hizo dar un salto. Estaba buscando papel para escribir. Mintió. No me mientas. Rodrigo la tomó por los hombros con manos de hierro. ¿Qué has encontrado? ¿Qué has leído? Nada. Yo solo. No me mientas. ¿Qué derecho tienes a husmear en mis cosas privadas? Tengo derecho porque soy tu esposa. Tengo derecho a saber qué le pasó a Mercedes. ¿Y qué le pasó a Isabel Cortés? Sus dedos se clavaron en sus hombros. ¿Cómo te atreves a pronunciar ese nombre? ¿Qué le hiciste? ¿La mataste como mataste a Mercedes? La bofetada la hizo caer al suelo. Rodrigo se cernía sobre ella, irreconocible. Mercedes era débil, histérica. Cuando intentó huir, cuando intentó llevarme a mis hijos, no tuve otra opción. Ella me obligó a hacer lo que hice. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer para proteger mi honor. Tomó su rostro entre sus manos. Pero tú ibas a ser diferente, y ahora has arruinado todo con tu curiosidad maldita. Por favor, déjame ir. Nunca diré nada. Rodrigo rió sin humor. ¿Dejarte ir? ¿Cómo dejé ir a Isabel? ¿Cómo dejé ir a Mercedes? Nona, ya conoces demasiado. Abrió un cajón y sacó una botella de láudano. Será rápido, te dormirás y no despertarás. Todos sabrán que la joven señora Valverde, abrumada, decidió terminar con su sufrimiento. Catalina intentó correr, pero Rodrigo la agarró del cabello. Ella luchó mientras él intentaba verter el líquido en su boca. La puerta se abrió de golpe. Suéltela. Era Tomás con otros 3 sirvientes armados con herramientas. Rodrigo la soltó. ¿Cómo se atreven? Están despedidos. Hemos oído todo, dijo Tomás. Sus confesiones sobre doña Mercedes, la señorita Cortés, y lo que planeaba hacerle a la señora Catalina. Rodrigo retrocedió, su rostro cambiando de furia a miedo. ¿Y quién les va a creer? Ustedes son simples sirvientes. Yo soy don Rodrigo Valverde. Tengo conexiones con los jueces, con las autoridades. Una palabra mía y todos estarán en la cárcel. Tal vez, intervino otra voz, pero ya no estará solo su palabra contra la de ellos. El padre Tomás entró, apoyándose en su bastón. Detrás venía Rosalía y el padre de Catalina, Esteban Mendoza. Padre Tomás,
dijo Rodrigo con incertidumbre. Esto no es lo que parece. Mi esposa ha tenido un episodio de histeria. Estos sirvientes han malinterpretado. No mienta en la casa de Dios, don Rodrigo. El anciano lo miró severamente. He callado durante años. He cargado con el peso de su confesión, con el conocimiento de sus crímenes, porque creí que había arrepentimiento en su corazón. Pero hoy, cuando Rosalía vino a buscarme, cuando me contó lo que planeaba hacerle a esta muchacha, supe que mi silencio me convertía en cómplice. Ya no más, el secreto de confesión es sagrado, no puede violarlo. Ya he enviado una carta al obispo explicando mi decisión. Estoy preparado para las consecuencias, pero no permitiré que otra joven muera en esta casa maldita. Esteban Mendoza avanzó hacia Rodrigo con los puños apretados. Me vendió una mentira hermosa, me dijo que amaba a mi hija, y como un tonto, se la entregué porque tenía miedo de lo que podría hacerle a mi familia. Pero ya no tengo miedo, don Rodrigo. Si mi hija muere hoy, usted morirá conmigo. Todos están locos. Yo solo quería amarla, solo quería una esposa que me respetara, que se sometiera a su voluntad como si fuera su propiedad. Interrumpió Catalina. ¿Cómo Isabel? ¿Cómo Mercedes? ¿Cuántas más? Rodrigo la miró con ojos de extraño. Isabel era obstinada. La llevé a ver la habitación del ala oeste, mi pequeño santuario, y ella gritó. Me llamó demonio, intentó huir, no pude permitirlo, así que la silencié. Está allí todavía, enterrada bajo las losas del suelo. Sonrió terriblemente. A veces todavía la escucho caminar de noche. El silencio fue absoluto, y Mercedes, tan perfecta al principio, pero luego encontró la habitación, y quiso llevarse a mis hijos. Esa noche discutimos en su cuarto de costura. Ella amenazó con exponerme, y yo cerré mis manos alrededor de su cuello hasta que dejó de gritar. El médico fue muy comprensivo cuando le expliqué que había sido fiebre. Una generosa donación garantizó su discreción. Monstruo, susurró Rosalía con lágrimas. Tú sabías, Rosalía, todos sabían, pero nadie hizo nada porque necesitaban su salario. Todos son cómplices. Suficiente. El padre Tomás golpeó el suelo con su bastón. Don Rodrigo Valverde lo acusó formalmente de los asesinatos de Isabel Cortés y Mercedes de Valverde, y del intento de asesinato de Catalina Mendoza de Valverde. Manténganlo aquí mientras alguien busca a las autoridades. Pero Rodrigo agarró la botella de láudano y corrió hacia la puerta. Esquivó a los sirvientes, empujó al padre Tomás que cayó al suelo, y subió las escaleras hacia el ala oeste. Catalina lo persiguió por los pasillos. Cuando llegó a la puerta negra, Rodrigo ya la había abierto. Catalina empujó con fuerza. Cayeron juntos dentro de la habitación. La habitación estaba casi vacía, excepto por un altar cubierto de velas negras. El aire olía a humedad y a algo podrido. En las paredes había retratos de mujeres jóvenes, todas hermosas, todas con ojos muertos. Mi colección, dijo Rodrigo poniéndose de pie, cada una especial, cada una amada a su manera. Isabel fue la primera, pero hubo otras antes, campesinas, viajeras. Esta casa ha visto tanta muerte. Catalina retrocedió y vio que el suelo del centro era diferente. Había losas de piedra más nuevas, dispuestas en rectángulos del tamaño de cuerpos, tumbas bajo sus pies. No puedes detenerme, nadie puede, soy intocable, y si no puedo tenerte en vida, te tendré en muerte, serás parte de mi colección. Pero cuando se acercó, Tomás y los otros irrumpieron en la habitación. Esta vez Tomás golpeó a Rodrigo en la cabeza con el mango de su pala. El hacendado cayó al suelo como un árbol talado. Las autoridades llegaron 2 horas después. Excavaron el suelo y encontraron 7 cuerpos. 7 mujeres jóvenes que habían desaparecido a lo largo de los años. Isabel Cortés estaba allí, todavía vestida con su traje de novia. Mercedes también, con marcas de estrangulamiento en su cuello. Rodrigo Valverde fue arrestado esa noche. El escándalo sacudió toda la región. Los periódicos publicaron historias durante semanas. Su juicio fue el evento del año, con el tribunal abarrotado. Fue declarado culpable de 7 asesinatos y condenado a muerte por ahorcamiento. La sentencia se ejecutó en la plaza principal un húmedo día de noviembre.
Catalina no asistió. La hacienda La Esperanza fue confiscada por el Estado y vendida en subasta. Ninguna familia local quiso comprarla. Finalmente, la adquirió un comerciante extranjero que no conocía su historia oscura. Dicen que la demolió y construyó algo nuevo en su lugar, tratando de borrar las sombras del pasado. Catalina regresó con sus padres a la pequeña casa de adobe donde había crecido. El contraste entre la opulencia de La Esperanza y la simplicidad de su antiguo hogar era brutal, pero por primera vez en meses, Catalina pudo respirar sin sentir que las paredes se cerraban sobre ella. Su madre, doña Inés, no hizo preguntas, simplemente la abrazó y lloró con ella durante horas. Durante meses, Catalina no habló de lo que había vivido. Se sentaba junto a la ventana de su antigua habitación, mirando hacia el horizonte donde antes se elevaba la silueta imponente de la hacienda, con los ojos vacíos de quien ha visto demasiado. Las pesadillas la visitaban cada noche. Veía el rostro de Rodrigo transformándose de amante tierno a monstruo violento, escuchaba los gritos de Mercedes en aquella habitación prohibida, sentía el peso de los cuerpos enterrados bajo las losas de piedra. Sus hermanos menores la miraban con una mezcla de curiosidad y miedo, sin comprender del todo lo que su hermana había enfrentado, pero sintiendo que algo terrible había sucedido. Su padre, Esteban, trabajaba en silencio en los campos, cargando con la culpa de haber entregado a su hija a un monstruo por miedo y codicia. Pero lentamente, con el amor de su familia y el paso del tiempo, Catalina comenzó a sanar. Empezó a ayudar a su madre con las tareas del hogar, a cuidar de sus hermanos, a caminar por los campos bajo el sol sin sentir terror a cada sombra. El proceso fue lento y doloroso, como aprender a caminar después de una herida grave. Tomás, el joven jardinero que había arriesgado su vida para salvarla, venía a visitarla de vez en cuando. Traía noticias del pueblo, pequeños regalos de flores silvestres, y una presencia tranquila que no exigía nada de ella. Con el tiempo, esas visitas se hicieron más frecuentes, y Catalina descubrió que podía sonreír nuevamente sin que la sonrisa se sintiera como una mentira. El pueblo tardó en aceptar a Catalina de vuelta. Algunos la miraban con lástima, otros con una curiosidad morbosa que la hacía sentir como un animal exótico en exhibición. Las lenguas viperinas murmuraban que tal vez ella había sabido algo, que tal vez había sido cómplice de los crímenes de Rodrigo, pero la mayoría, especialmente después de que el padre Tomás hablara en su defensa desde el púlpito, llegaron a verla como lo que era, una víctima que había tenido la fortuna de escapar. 2 años después del juicio, Catalina finalmente pudo hablar de lo sucedido sin que las lágrimas la ahogaran. Comenzó a contar su historia a las jóvenes del pueblo, especialmente a aquellas que, como ella había sido, eran deslumbradas por hombres mayores con poder y riqueza. Su testimonio se convirtió en una advertencia viviente. Ten cuidado con los hombres que te aíslan de tu familia, les decía, con aquellos que controlan cada aspecto de tu vida y lo llaman amor, con quienes confunden la devoción con la posesión. El amor verdadero te libera, no te encadena, te eleva, no te destruye. Años después, cuando ya era una mujer madura, Catalina aceptó la propuesta de matrimonio de Tomás. Fue una boda sencilla, sin la pompa ni el lujo de su primer matrimonio, pero llena de alegría genuina. Tuvieron 3 hijos y vivieron en una casa modesta en las afueras del pueblo. La vida no fue fácil, pero fue honesta y tranquila. Catalina nunca olvidó las caras de aquellas mujeres en los retratos de la habitación prohibida. A veces, en las noches de invierno cuando el viento aullaba, soñaba con ellas. Pero ya no eran pesadillas. En sus sueños, las mujeres le agradecían por haber dado voz a sus muertes silenciosas, por haber expuesto al monstruo que las había destruido. Cuando Catalina cumplió 60 años, escribió su historia completa en un cuaderno gastado. Lo hizo para que nunca se olvidara, para que las futuras generaciones supieran la verdad, para que ninguna joven más cayera en las redes de hombres como Rodrigo Valverde. Al final, contra todas las probabilidades, contra el poder y la crueldad de un monstruo disfrazado de hombre, Catalina había logrado más que sobrevivir. Había encontrado la fuerza para vivir nuevamente, para amar nuevamente,
para creer nuevamente en la bondad que aún existía en el mundo, a pesar de todo el horror que había presenciado. Y en esa supervivencia, en ese testimonio doloroso pero necesario, Catalina encontró finalmente su propia esperanza, no la esperanza falsa y envenenada que Rodrigo le había prometido, sino una esperanza real, construida sobre la verdad, la justicia y el amor genuino. Su historia se convirtió en leyenda en la región, pasando de generación en generación, y aunque los detalles se difuminaron con el tiempo, la lección permaneció clara: el verdadero amor nunca lastima, nunca aprisiona, nunca destruye, y que incluso en la oscuridad más profunda, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz si tienes el coraje de buscarla.